Los límites de mi mundo son los límites de mi pantalla. Quien piense en antropología y en ontología desde finales de los 70 del siglo XX hasta ahora, debe atender a un ser humano cada vez más operatorio como un cerebro que ordena unos dedos en un teclado generando resultados verificables ocularmente en una pantalla. Y al ir este fenómeno cada vez a más, la realidad cada vez más es la que aparece en una pantalla. De esta manera, los que nos cambiaron la forma de mirar son los ingenieros de videojuegos de los años 70 en la California contracultural. Y a esta nueva mirada se adaptan los cineastas y sus equipos ahora en el siglo XXI, buscando el diseño agradable, 2. El disfrute inmediato, 3. Lo superficial, no siempre buscan lo superficial, lo que pasa es que lo profundo requiere esfuerzo, 4. La posibilidad de que el espectador pueda compartir en el acto su experiencia, su opinión, obteniendo así una recompensa social instantánea. Y este paradigma tecnológico está suplantando la episteme general de la modernidad, que otorgaba primacía al correlacionismo. Correlacionismo, doble relación ¿entre qué? Entre sujeto y objeto, entre ser humano y mundo. ¿Y esta episteme general de la modernidad por qué se está suplantando? ¿Acaso se está suplantando por una concepción ontológica más objetiva o más objetivista y menos antropocéntrica o menos subjetivista? En tal caso, ¿abriría la experiencia la posibilidad de otra experiencia estética general y en este caso concreto de la experiencia fílmica, otra experiencia cinematográfica en particular? Estas preguntas surgen al menos si pensamos desde las coordenadas del primer movimiento, o más bien corriente filosófica del siglo XXI generado en Internet, la corriente filosófica del realismo especulativo. Los cineastas y sus equipos en el siglo XXI operan desde el siguiente principio filosófico, que puede ser un principio ontológico, estético, sociológico, que sería el siguiente. Todo es pantalla, o susceptible de pantallizarse. Es decir, lo que es socialmente está en las pantallas, y lo que no está en las pantallas será visto, pero no mirado. Esto es la versión floja. La versión fuerte es que solo es lo que está en las pantallas. Ante esta complejidad, el cine se hace de varias maneras. Así habría directores como Tarkovsky, Lars von Trier, Iñárritu, que, tal y como nos explica Mario Teodoro Ramírez, incorporan de forma directa elementos filosóficos en su obra cinematográfica, construyendo películas, a su criterio, con mayor profundidad de contenido, de sentido. Lo que pasa es que al riesgo de la incomprensión, al riesgo de perder espectadores, a riesgo de ser un cine minoritario. Por eso, los directores que aspiran a tener más espectadores que lectores un paper producen un cine que no requiere pensar mucho, sino más bien requiere sentir, ser entretenidos. El objetivo es entretener, de ahí que tenga que haber contenidos fácilmente reconocibles, pues si son abstractos o complejos, asustan al que quiere mirar para poder desconectar. Un cine a base de fórmulas sobredeterminadas por lo narrativo, atrapadoras de la atención en base a la concatenación de unidades discursivas, unidades fílmicas atencionales, de tal manera que sean suficientemente atractivas, pero que exactamente la concatenación de unas y otras sea de tal manera que se pueda hacer el enganche del espectador, engancharlo sin agotarlo. Lo que requiere una adición de distintas codificaciones de distinta intensidad, que según cómo se juegan, según cómo se compone de una manera estudiada. El montaje es la parte principal, pues al final da el resultado obtenido de atrapar al espectador. En 2021, con las salas de cine prácticamente vacías por la pandemia, pues se ha redoblado la oferta de plataformas digitales. ¿Un fenómeno que ha llegado para quedarse? El caso es que los cineastas se adaptan a los nuevos espectadores, que son seguidores fanáticos de ciertos personajes, de ciertas temáticas, y así la manera de adaptarse es ofrecerles una variedad de opciones. El espectador se crea que está eligiendo, que tiene un abanico de posibilidades. A mí cabe decir que la traslación del espectador de la sala de cine a su casa, pues eso también ha producido unos cambios de hábitos, en los hábitos de producción cinematográfica, porque han cambiado los hábitos de consumo. Se ha trasladado de ver cine a ver series de televisión. ¿Y por qué los productores ofrecen más series de televisión? Pues han dado con la tecla de conseguir un mayor atrape atencional, un mayor secuestro atencional, un enganche más duradero.
Pero aquí la pregunta es, ¿se ha cambiado la manera de hacer cine? Hombre, lo que cabe decir es que mientras los productores, los creadores de cine quieran tener muchos visionados, entonces nunca van a poder renunciar, o de momento no están renunciando a cierta dramaturgia, a cierta estructuración de la historia. Como pasa que cambios, claro que ha habido. Son cambios sobre todo en los medios, cambios tecnológicos y cambios en lo interaccional. Los medios cada vez son más tecnológicos y se abre una oferta para la participación del espectador, que se crea que está eligiendo. Así pues, los medios, al ser cada vez más sofisticados tecnológicamente, se corre el riesgo de que su exhibicionismo tecnológico acabe sepultando lo narrativo. Sigue habiendo una arquitectura narrativa, pero con alteraciones en los formatos, que aparte de volverse más tecnológicos, también se vuelven más breves, con series con menos capítulos y los capítulos más cortos. Lo que pasa es que no siempre funciona así, o no siempre se hace así. También hay películas que llevan casi a las 4 horas, suelen ser de temática superheroica, que son una sucesión de distintas unidades temáticas que todas juntas funcionan como una suma. En la Edad Media leían la Suma Teológica y ahora se ven una película de 4 horas del último superhéroe. Otro cambio, ya hemos dicho, es la irrupción de la posibilidad de interactuar del espectador. Con todo, y siguiendo nosotros el estudio de Furió Alarcón, pero concluyendo a nuestra manera, los cineastas actualmente en el siglo XXI siguen generando sobre todo entretenimiento y algunos hasta pensamiento, pero hasta los cineastas más planos y superficiales usan ideas y representan la realidad social de cierta forma. Todos apuntan a ciertos mundos y algunos incluso albergan propósitos constructivos de otros mundos, de otras realidades. Afán que puede ir acompañado de transmisión de valores, puede ir acompañado, pero no es necesario que vaya acompañado, porque también se pueden quedar en un plano de meramente amplificador de la última moda social. En cualquier caso, el cine, de una manera o no, más intencionalmente o menos por parte de los productores, me refiero a los constructores de cine, el cine te cambia. Pasamos a la película. Como ya hemos dicho, todo es pantalla o susceptible de pantallizarse. Lo que es socialmente está en las pantallas y lo que no está en las pantallas será visto, pero no mirado. Pensando en la Harman, especialmente teniendo en cuenta su publicación La Tercera Mesa de 2017 y dando prioridad ontológica a la experiencia estética, podríamos hablar respecto a un film de la siguiente manera, de las siguientes 3 maneras. Podríamos hablar de la película como un ser intencional configurador de vivencias en nuestra experiencia sensible. 2. De la película como un conglomerado subatómico y atómico configurador de una realidad no aprensible perceptualmente, pero sí científicamente. Y 3. Podríamos hablar también de la película en sí, ni vivida subjetivamente ni representada científicamente, sino constatada estéticamente. ¿Cómo va a concretar a final del siglo XXI la ontología del cine los rasgos definitorios de un film? La película como una sustancia, como un objeto irreductible, como un proceso, como una dinámica, como una invención, como una potencia, como una virtualidad. Nos jugamos el mundo a la hora de dar razones de las cualidades o relaciones de las que participa un film. Esto lo que quiere decir es que según cómo pensemos el cine y los seres, objetos o artefactos que lo habitan, según nuestra manera de pensar el cine, pues esto influirá en nuestra manera de pensar la realidad. De ahí que nuestra propuesta, y no sea únicamente nuestra, sea la de proponer la estética o la teoría del arte como filosofía primera. ¿Pero se puede afirmar que existen las películas? Es decir, ¿existe el cine con independencia de los espectadores e incluso de los cineastas? ¿Hay películas fuera del tiempo? ¿Las películas son tan contingentes como cualquier otro objeto? ¿Como cualquier ente? ¿Un cine especulativo se puede dar? ¿Es que vamos acaso hacia una cinematografía ontológica? ¿En qué consistiría un metraje conforme con el realismo especulativo? Pues podrían haber varias opciones, lo hacemos extrapolando reflexiones de Mario Ramírez. Podría ser un cine sin criterios de alcance planetario, o un cine exploratorio de posibilidades expresivas, o podría ser un cine delimitador de lo artístico. Es decir, estas 3 posibilidades podrían ser los siguientes 3 errores, es decir, centrarnos en el cine en cuanto a construir por construir, o centrarnos en el cine en cuanto a expresarnos por expresarnos, o centrarnos en el cine como
exploración de lo idético por lo idético. La propuesta en nuestra tesis sería el cine como discurso. De ahí que consideramos que una película funciona como un conglomerado entrelazado de estrategias discursivas, estrategias argumentativas, persuasivas y comunicativas. Pasamos a los espectadores. ¿Acaso las películas en sí, en cuanto a seres intermedios entre el subatómico y lo psicológico, en el caso de que esto pueda darse, solo podrían desvelarse por seres asimismo autónomos? Seres ilocalizables desde los artefactos buscadores de partículas subatómicas y de los qualia. Los robots, los programas informáticos, como espectadores. Y si tienes la peculiaridad, tú que me escuchas, de ser un ser humano, si es que hay un ser humano ahí que me está escuchando, o el que me escucha es un ser humano, y no un robot o un programa informático, para ser un espectador fílmico del siglo XXI, debes silenciar tus cualidades subjetivas privadas. Y debes sumergirte entonces e incorporarte en ese espectador colectivo que es la tecnosociedad. Tienes que ver lo que los demás y tal y como los demás lo ven, según los parámetros establecidos de los que ver una película, una experiencia fílmica en el siglo XXI. Todo esto influido en lo que hemos dicho al principio, de que ahora tenemos al alcance todas las experiencias audiovisuales al alcance de un dispositivo en nuestra mano y cada vez este dispositivo estará más incorporado en nuestra propia anatomía. El problema para algunos es que si no ves lo que los demás, no eres socialmente. Y para algunos, si no eres socialmente, es que no eres. En 2020, en 2021, en esta época pandémica del coronavirus, pues más que espectadores en salas de cine, lo que ha habido es suscriptores. Suscriptores a las plataformas digitales que ya existían y a las nuevas plataformas digitales. Muchos de estos seguidores realmente son fans, es decir, seguidores fanáticos. Lo que sí se puede decir actualmente es que el confinamiento de momento ha cambiado el consumo audiovisual. El cinéfilo se está metamorfoseando en seriófilo. Y pasamos ya al transductor, el intérprete que interpreta no para sí sino para los demás. Actualmente en el mundo enredado hay millones de opiniones que nos atraviesan y están a la vez juntas, no interrelacionadas, pero están a la vez las opiniones de los que son parcos en competencia estética con las opiniones de los que supuestamente son expertos. Un traductor cinematográfico es el crítico que interpreta no para sí, sino para los demás. ¿Y esto cómo hay que hacerlo? Bueno, cada cual que lo haga como quiera. Nuestra apuesta es que una traducción cinematográfica no reduccionista es la que se hace desde una teórica estética que funcione como una retórica circularista. ¿Y esto qué quiere decir? Pues sin caer en ninguno de los tres errores metodológicos que a continuación vamos a exponer. 1. Sin centrarse principalmente en el director de cine, el cineasta, o por extensión en el equipo creador. Pues supondría caer en el error metodológico del descriptivismo, describiendo las peculiaridades psicológicas del cineasta y sus codificaciones ideológicas y afectivas, intentadas o declaradas. 2. Sin centrarse principalmente en la película, pues supondría caer en el error metodológico del teoreticismo, indicando o solo el formalismo cinematográfico o solo el contenido, la trama, o ambas dos cosas, la forma y el contenido. Y 3. Sin centrarse principalmente en los espectadores, pues supondría caer en el error metodológico del adecuacionismo, describiendo meramente los efectos de la película en los espectadores. Por nuestra parte cerramos ya esta comunicación de esta argumentación, esperemos que mínimamente persuasiva, con la siguiente declaración. Consideramos que un análisis del cine desde la retórica circularista explica, comprende y critica, o al menos esta es nuestra promesa, explicar, comprender y criticar el cine atendiendo a cómo los planos argumentativo, persuasivo, comunicativo, en su operar con los materiales cinematográficos del equipo constructor, de la película, de los espectadores, de los traductores, en todo este conglomerado se articula un discurso.